No es una sorpresa que el símbolo alquímico de la muerte se manifieste con fuerza en la extraordinaria arquitectura de Praga. En los siglos XV y XVI, Praga se convirtió en la meca de los alquimistas de todo el mundo. Dejaron las huellas de su oficio en muchas edificaciones a lo largo de la ciudad. Era una ciudad famosa por sus eruditos, su música, su poesía y su ciencia. En poco tiempo atrajo a los alquimistas más famosos de Europa. Por toda Europa, místicos y adivinadores como Nostradamus o alquimistas como Paracelso eran vistos con gran sospecha, particularmente por la Iglesia. La influencia de esta sobre los reyes, príncipes y gobernantes de Europa fue muy poderosa. Pero Praga era la capital del Santo Imperio Romano, y los emperadores que gobernaban influían en el clero local. En el siglo XVI, pudieron oponerse a la desaprobación de la Iglesia frente a los místicos y alquimistas para satisfacer su propia fascinación por estos temas. Los alquimistas que llegaron a Praga pudieron escapar al miedo que producía la persecución de la Iglesia. Si garantizaban el éxito, los alquimistas podían recibir una bienvenida real y gozar de una existencia suntuosa en la corte. Magia divina, el mundo de lo sobrenatural. El santo emperador romano Rodolfo II era quien dominaba durante este renacimiento de la alquimia. Era rey de Bavaria y gobernante de Austria, y considerado como un payaso sabio y un poeta loco, dio la bienvenida a los alquimistas y financió sus sueños. Rodolfo era un coleccionista compulsivo de rarezas y singularidades provenientes de todo el mundo. Sus salones estaban repletos de cálices para hervir venenos, tierra del Valle de Ebro, donde supuestamente Dios creó a Adán, miles de relojes, mapamundis hechos por los fabricantes de mapas más famosos de Europa y una amplia colección de libros de ciencia y ocultismo, temas que le fascinaron durante toda su vida. Rodolfo II no solo atrajo a su corte a los alquimistas, sino también a muchos hombres dedicados al trabajo de la plata y el oro, y a todo tipo de artesanos, incluyendo pintores. Él amaba los cuadros, especialmente los de un pintor llamado Archibaldo, que producía cuadros de rostros, retratos, utilizando frutas y hasta pescados. Uno de sus cuadros tiene pescados. 65 especies de pescados forman un rostro. Él también estaba interesado en la alquimia, y aún el color de su cuadro tiene un símbolo alquímico. Él hizo un retrato de Rodolfo II utilizando flores nobles en el rostro y maleza en el resto. Todo el cuadro tiene una tonalidad roja, porque el rojo es un color noble. En busca de este pintoresco ambiente, llegaron muchos hombres, incluyendo impostores y farsantes. En cualquier momento se podían encontrar hasta 200 alquimistas realizando sus oficios en la corte de Rodolfo, compitiendo entre sí por la fama y la fortuna. Rodolfo los ubicó en una calle especial, conocida hasta nuestros días como la calle de los alquimistas. Aquí se alojó a finales del siglo XVI John Dee, quien una vez fue astrólogo de la reina Isabel I de Inglaterra. Su honorable carrera se vino al suelo luego de asociarse con el alquimista impostor Edward Kelly. En ese tiempo existían alquimistas codiciosos, malos,
Personas como Edward Kelly, que hacía equipo con el místico John Dee, eran tan unidos que incluso compartían sus esposas. Ellos pensaban que esto mejoraría sus procesos alquímicos. De cualquier manera, llegaron a la meca de la alquimia, es decir, donde Rodolfo II en Praga. A Rodolfo II le interesaban todos los aspectos de la alquimia, tanto su lado metafísico y espiritual, como el aspecto que le permitiría ganar dinero haciendo oro. John Dee y Edward Kelly fueron dos de los muchos alquimistas que terminaron en esta corte. Por supuesto, nunca se logró conseguir el oro. Muchos creyeron que habían hecho oro, pero esto era un completo fraude. Edward Kelly ya había sido atrapado en Inglaterra por producir monedas falsas y fue llevado a prisión y torturado. Sin embargo, logró encantar y engañar hasta conseguir el favor de Rodolfo II, logrando ser nombrado caballero y obtener la licencia para brindarle a Rodolfo II el tan anhelado oro. Después fue acosado para presentar resultados y utilizó sus trucos como último recurso. Él había hecho un hueco en un carbón y le puso gránulos de oro por dentro. Entonces, cuando realizó su proceso alquímico delante de Rodolfo II, apareció el oro. Y él dijo, si me da mucho dinero, puedo hacer 60 y hasta 100 veces más oro que este que ve aquí. Rodolfo II le preguntó cuánto tiempo necesitaría para hacer eso, y él respondió que 1 año. El emperador le otorgó 1 año gratis de alimentación y alojamiento. De esta forma, Kelly se salió con la suya ante la corte. El emperador había ofrecido apoyo a los alquimistas, pero esperaba resultados y su paciencia tenía un límite. Muchos impostores y farsantes acabaron en las mazmorras del castillo de Praga. Al final el turno le tocó a Kelly, y su tiempo y su suerte parecían haber terminado. Antes de que pudiera desaparecer, Rodolfo lo envió a prisión donde murió. Durante este periodo y a lo largo de toda Europa, otros alquimistas cuyos intentos habían fallado fueron quemados, ahorcados o encarcelados. Otro impostor, colega de Kelly, fue colgado de una cuerda amarilla y cubierto con oropel como advertencia para los demás. A pesar de toda su motivación, su inversión y sus energías, Rodolfo II no consiguió el oro que tan desesperadamente buscó. Sin embargo, siglos después los arqueólogos descubrieron algo que sin duda Rodolfo hubiera disfrutado inmensamente. Mientras excavaban su tumba recientemente en Praga, los arqueólogos encontraron su contenido en excelente estado de conservación. Sin embargo, fue extraño encontrar que la ropa roja con la que había sido enterrado ahora era de color oro. Este es el árbol de manzanas más conocido en el mundo. Según la leyenda, en 1666 del árbol cayó una manzana que fue a parar a los pies de un joven que se encontraba sentado en el jardín de su madre en Cambridge. Esa manzana llevó al joven Isaac Newton a iniciar las reflexiones que lo llevarían a las teorías de la gravedad. A los 24 años, Newton se había convertido en el principal matemático de Europa. Había fijado las bases para su libro Principia Mathematica, que lo haría mundialmente famoso. En los salones de su madre, llevó a cabo experimentos sobre la naturaleza de la luz utilizando prismas. Su trabajo con la luz y la gravedad fueron temas discutidos durante el resto de su larga y distinguida vida. Pero existe otro lado de Newton del cual se habla poco en la ciencia moderna. Era un alquimista oculto.
Mirando hacia atrás desde el siglo XX, la alquimia parece ser un pasatiempo poco usual para una persona como Newton. Pero si nos ponemos en sus zapatos como filósofo natural del siglo XVII, la alquimia era parte del mundo. Era una parte del conocimiento que debía ser comprendida. Particularmente para Newton, la alquimia tenía un significado muy especial, ya que estaba convencido de que había algo llamado prisca sapienza, una sabiduría antigua que Dios le había otorgado a Adán y que se había transmitido de padre a hijo. Desde entonces esa sabiduría había sido corrompida. Por lo tanto, si se quería saber tanto como fuera posible acerca del mundo natural, la mejor manera de hacerlo era a través de las propias palabras de Dios. Para obtenerlas, se debía reconstruir la prisca sapienza, la sabiduría antigua. Newton pensaba que la alquimia era una manera de hacerlo. Newton consiguió más de 200 textos alquímicos de diferentes partes del mundo para utilizarlos como ayuda en sus experimentos e investigaciones privadas. Debemos recordar que en el siglo XVII todas las personas educadas se interesaban por la alquimia de una u otra manera. Incluso, algunos como Newton escribieron más sobre la alquimia que sobre cualquier otra cosa. Escribió más de 1 millón de palabras acerca de la alquimia. Duró 30 años en su laboratorio privado ensayando todas estas recetas antiguas que nunca lo condujeron a nada. Cuando murió, su reputación era tenida en tan alta estima y la alquimia había caído tan bajo que su familia consideró que la reputación de Newton sufriría mella si se conocía de su interés por la alquimia. Así que decidieron ocultar estos documentos durante los siguientes 150 años. Uno de los últimos grandes científicos que intentó revivir la alquimia fue el respetable y brillante joven químico inglés James Price. En 1782, después de trabajar algunos años en su laboratorio privado, Price aseguró haber desarrollado un polvo blanco, capaz de convertir en plata todo aquello que tuviera 50 veces su peso, y un polvo rojo que podía transformar en oro 60 veces su propio peso. Demostró su proceso a un gran número de científicos distinguidos. Sus experimentos se volvieron tan famosos que fueron traducidos a 7 idiomas diferentes. Muestras de su oro fueron enseñadas al rey Jorge III de Inglaterra. Pero sus colegas en Inglaterra eran más difíciles de impresionar, y el científico más importante de la época, Sir Joseph Banks, insistía en que Price sostuviera el honor de la ciencia comprobando sus afirmaciones frente a un grupo imparcial de expertos. En agosto de 1783, 3 expertos llegaron a la casa de Price para observar su experimento. Price recibió a los visitantes con calma mientras se preparaba para probar sus polvos alquímicos. Mientras los visitantes observaban sus procedimientos, Price ingirió agua del laurocerazo, un veneno mortal. Pronto sufrió un colapso y falleció. Sepultado en la iglesia local y en su lápida decía: "Qué equivocado estaba". La alquimia no parece haber muerto de un solo golpe, sino poco a poco en distintos países. En Alemania duró hasta la década de 1780. Incluso, en la década de 1790, fueron impresos algunos trabajos en pro de la alquimia. En 1730, en Francia e Inglaterra, la gente se burlaba de ella, y en 1740 moría por completo. Podría suponerse que mientras la época de la razón científica inundó al mundo, la alquimia quedó condenada al olvido histórico. Pero sorprendentemente la alquimia floreció más allá del siglo XVIII en formas inesperadas. Magia divina, el mundo de lo sobrenatural. Así como en el siglo XIV Nicolas Flamel fue inspirado por sus sueños y arrojado al mundo de la alquimia, en el siglo XX lo fue el psiquiatra suizo Carl Jung.